En Crimea ya no solo se escuchan explosiones, lo que está pasando ahí es algo más profundo, más calculado. Se está cerrando una puerta, y puede que sea una de las últimas por donde el ejército ruso mueve soldados, combustible, municiones y algo que quizás vale más que todo eso junto, que es la esperanza de seguir sosteniendo la península. Lo ocurrido en los últimos días puede verse a primera vista como una serie de incidentes dispersos. Un puente atacado, un radar silenciado, un depósito de combustible en llamas, una línea de ferry paralizada, humo elevándose sobre Kerch, tráfico cortado en los cruces entre Jersón y Crimea. Si uno lee cada uno de esos eventos por separado, solo ve noticias de guerra. Pero si los pone todos sobre el mismo mapa, si los conecta con líneas, surge algo completamente distinto. Ucrania está cerrando las puertas de Crimea antes de atacarla. Esto no es una campaña de drones ordinaria. Es un plan para dejar a la península militarmente sin aire. El objetivo de Kiev no es simplemente dañar un par de puentes, quemar algunos camiones cisterna o neutralizar un sistema de defensa aérea. El objetivo es mucho mayor: convertir Crimea, que Rusia ha tratado como una fortaleza inexpugnable, en una trampa gigante para los soldados que están adentro. Porque en esta etapa de la guerra, la realidad más crítica que enfrenta Ucrania es esta. Atacar Crimea directamente sin cerrar sus líneas de entrada sería un suicidio. Si Rusia todavía puede enviar combustible a la península, mover refuerzos a través de Kerch, transferir municiones desde la línea de Jersón, utilizar los cruces de Chonjar y Armiansk y desplazar cargas pesadas con ferries, cualquier movimiento terrestre ucraniano podría convertirse en una guerra de desgaste brutal y prolongada. Pero, ¿y si estas líneas se cortan primero? ¿Y si los puentes que van hacia Crimea son atacados uno a uno? ¿Y si Kerch queda bajo presión constante? ¿Y si las puertas que se extienden desde Jersón hacia la península se cierran? ¿Y si la guarnición rusa se queda adentro sin combustible, sin municiones, sin refuerzos? Entonces Crimea deja de ser el barco insumergible de Rusia y se convierte en un naufragio gigante encadenado a su propio puerto. Eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo. Ucrania está presionando con especial intensidad la línea de entrada norte de Crimea. Esta línea no es una conexión terrestre cualquiera dibujada en un mapa. Es el estrecho que se abre desde la Jersón ocupada hacia la península. Los cruces alrededor de Chonjar, Armiansk, Perekop, Sivash y el canal de Crimea del norte son los cuellos de botella más críticos que usa el ejército ruso para abastecer la zona. Por eso, cada ataque a esos puntos no es solo un ataque a un puente, es un candado puesto en la puerta de Crimea. Para Rusia, la línea de Jersón tiene un significado particular. El puente de Kerch ya se considera demasiado riesgoso para cargas militares pesadas desde hace tiempo. Para combustible, explosivos y equipamiento pesado, Moscú lleva meses dependiendo de rutas terrestres alternativas. Una de las más importantes pasa por el corredor sur ocupado y las conexiones de Jersón. Ucrania ahora intenta cortar esa línea de forma sistemática. Por eso los desarrollos en el frente de Jersón no deben leerse como un simple movimiento local. Lo que ocurre ahí es la fase de preparación norte de la operación de Crimea. Las tropas ucranianas no marchan hoy hacia la península en grandes columnas blindadas, pero con unidades de drones, artillería, fuerzas especiales y sistemas de ataque de mediano alcance, están intentando poner bajo control de fuego todas las puertas de entrada a la península. Esta es la nueva forma de avanzar en la guerra moderna. Antes, para saber si un ejército avanzaba, se miraban los cambios de color en el mapa. Hoy, a veces el destino de la guerra cambia sin que el mapa cambie en absoluto. Un puente queda inoperable. Una carretera se cierra para vehículos pesados. Una línea de ferry se detiene. Un convoy de combustible es destruido. Un radar de defensa aérea enmudece. Y de repente, aunque la zona en manos del enemigo siga pareciendo la misma sobre el papel, empieza a volverse indefendible en la realidad. Eso es lo que ocurre hoy en la línea de Jersón. El objetivo de Ucrania no es tomar el territorio metro a metro. Es destruir la capacidad de Rusia para mantener ese territorio. Porque cuando se cierran las puertas del norte que van a Crimea,
la guarnición rusa en la península cae en una situación mucho más difícil. Más carga recae sobre Kerch, más carga recae sobre los ferries. Las rutas marítimas asumen más riesgos. Cada alternativa se vuelve más larga, más cara y más vulnerable. Para un ejército, esa es una cadena mortal. Primero se ataca la vía principal, luego se usa la alternativa, luego también se ataca la alternativa, luego se instala un pontón temporal, luego el pontón también es atacado, luego empiezan los convoyes nocturnos, luego los convoyes nocturnos son rastreados por drones, luego el tráfico disminuye, luego el combustible se retrasa, luego la munición se retrasa, luego la densidad de fuego en el frente cae, y al final, los comandantes se quedan solos frente a una pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Todavía podemos mantener esta región? En Crimea, hoy, esa pregunta está creciendo. Por eso los desarrollos alrededor del puente de Kerch importan tanto. Ese puente es un símbolo político construido para mostrar al mundo que Crimea está conectada a Rusia de forma permanente. Durante años, el Kremlin lo presentó como la forma de concreto de un mensaje. Crimea es nuestra para siempre. Pero en la guerra también se atacan los símbolos. Y a veces, destruir la defensa aérea alrededor de un símbolo es el primer paso para derribarlo. Según fuentes ucranianas, los sistemas Pantsir y los elementos de radar del S-400 alrededor del puente de Kerch fueron blanco de ataques. Aunque estas afirmaciones esperan verificación independiente, el panorama general sobre el terreno es claro. Kiev está intentando pelar, capa por capa, el escudo de defensa aérea que rodea Kerch. Este es un detalle que vale la pena entender bien, porque el Pantsir y el S-400 no hacen el mismo trabajo. El Pantsir es defensa cercana, diseñado para contrarrestar amenazas a baja altitud que se acercan en el último momento justo sobre el puente. El S-400, en cambio, monitorea un espacio aéreo más amplio, proporciona alerta temprana e intenta detectar amenazas a mayor distancia. Si solo se ataca el Pantsir, Rusia intenta cubrir el vacío con su red de radares lejanos. Si solo se silencia el radar del S-400, la defensa cercana puede funcionar un poco más. Pero si ambas capas se erosionan al mismo tiempo, no surge un vacío temporal, sino un corredor operativo. Y eso es exactamente lo que busca Ucrania. No una victoria de propaganda de una noche, sino un corredor repetible. No es casualidad entonces que se presione simultáneamente el puente de Kerch, los ferries, las instalaciones de combustible, la infraestructura portuaria y los cruces del norte de Crimea. Kiev primero ciega los ojos, luego perfora el escudo, luego corta las venas. Es la versión moderna de la guerra de asedio clásica en la era de los drones. Crimea no es un castillo medieval rodeado de muros de piedra, pero la lógica es la misma. Para tomar una fortaleza, no siempre es necesario atacar sus muros. Primero cortas la ruta de suministros, luego secas los pozos, luego cierras las puertas, luego consumes la moral de los soldados que esperan adentro. Y un día el castillo todavía parece estar en pie, pero en realidad ya se ha vuelto indefendible. Ucrania le está haciendo eso a Crimea ahora mismo. El resultado más visible de esta presión es la crisis de combustible. El hecho de que la administración prorrusa en Crimea haya detenido o restringido la venta de combustible a civiles no es una decisión administrativa ordinaria. Eso demuestra que el sistema logístico está dando la alarma. Si el combustible se reserva únicamente para instituciones estatales y estructuras de seguridad, significa que el orden económico normal de la península ha sido sacrificado a las necesidades militares. No es un ajuste, es una señal de que algo más profundo está fallando. Otra señal es el turismo. Crimea no es solo una base militar para Rusia, sino también un escaparate de propaganda. Durante años, Moscú presentó a los turistas rusos veraneando en Crimea como prueba de que todo era normal, de que la ocupación era estable y aceptada. Pero ahora los incendios, las colas para el combustible, los campamentos cancelados, los eventos suspendidos y las líneas de transporte interrumpidas demuestran que ese escaparate se ha agrietado.
A veces, una sola frase dicha por un turista ruso dice más que todos los análisis de guerra juntos. Quiero volver de aquí a Moscú. Esa frase es el frente psicológico de Crimea, porque la guerra no solo tiene como objetivo a los soldados, también tiene como objetivo la mentira de que la ocupación es algo normal. Si la vida en Crimea no es normal, si la temporada de vacaciones se derrumba, si no se consigue combustible, si los puentes se cierran, si se escuchan explosiones de noche, entonces la narrativa del Kremlin de que Crimea es Rusia para siempre queda gravemente herida. El aislamiento militar de Crimea empieza a convertirse en aislamiento político. En este punto, la importancia de la línea de Jersón vuelve a aparecer con toda su fuerza. Cerrar Crimea por el norte es el requisito previo para cualquier ataque futuro contra la península. Si Ucrania quiere entrar a Crimea, primero debe cerrarle la vía de escape a Rusia. De lo contrario, Moscú enviará refuerzos constantemente, alimentará las líneas de defensa, repondrá munición de artillería, evacuará heridos, reparará sus defensas aéreas y convertirá el ataque en un baño de sangre prolongado. Por eso la primera etapa del ataque a Crimea no comienza en Crimea, comienza en Jersón. La primera fase no empieza en Perekop, sino en Chonjar. No empieza en los pantanos de Sivash, sino en los convoyes de combustible. No empieza sobre el puente de Kerch, sino con la inhabilitación, una a una, de todas las rutas alternativas que llegan a ese puente. Esta estrategia se parece mucho a una versión ampliada de lo que ocurrió en Jersón en 2022. En ese momento, el ejército ruso no fue destruido militarmente en la orilla occidental del río, pero se volvió logísticamente insostenible. Los puentes fueron atacados, el abastecimiento se complicó, mantener tropas ahí se volvió demasiado costoso y finalmente Moscú se vio obligada a retirarse. Hoy Ucrania podría estar aplicando esa misma lógica a un objetivo mucho mayor, Jersón 2.0. Pero esta vez el objetivo no es una ciudad, es toda la península de Crimea. Por supuesto, esta es una tarea incomparablemente más difícil. La geografía de Crimea da una ventaja enorme al defensor. La entrada desde el norte está limitada a pasos muy estrechos. La línea de Perekop, los cruces de Sivash y los alrededores de Chonjar son zonas extremadamente peligrosas para cualquier fuerza atacante. Rusia ha colocado minas, trincheras, obstáculos antitanque, posiciones de artillería y puntos de monitoreo de drones en esas áreas. Un ataque directo solo tiene sentido si se cumplen condiciones muy específicas. La defensa aérea debe haber sido erosionada. Las líneas logísticas deben estar cortadas. Kerch debe estar bajo presión. Las conexiones de Jersón deben estar cerradas. Los ferries deben haber quedado inoperables. El flujo de combustible y municiones hacia la guarnición rusa debe estar interrumpido. Y lo más importante, el área de retaguardia que alimenta la defensa debe haber sido paralizada. Atacar Crimea sin todo eso significa meter al propio ejército en el corredor estrecho que el enemigo lleva años preparando. Pero si esas condiciones se cumplen, el panorama cambia por completo. Porque no importa cuán sólida sea una línea de defensa, si no hay combustible detrás de ella, no puede resistir mucho tiempo. Una posición antitanque se convierte en un simple hoyo excavado en la tierra cuando se queda sin municiones. Una batería de artillería se queda en silencio cuando no llegan los proyectiles. Un sistema de defensa aérea se queda ciego cuando pierde su radar. Una guarnición que no puede recibir refuerzos empieza a ser aplastada por el peso de su propio número. Ese es el mayor peligro para las tropas rusas en Crimea. Que sean muchas puede que no las salve. Al contrario, una guarnición grande necesita más combustible, más alimentos, más municiones, más repuestos, más capacidad de evacuación. Si se cortan las líneas de suministro, las tropas numerosas dejan de ser una ventaja y se convierten en una carga. La estrategia actual de Ucrania apunta exactamente a ese punto: obligar a Rusia a enfrentarse al costo real de permanecer en Crimea. Las opciones de Moscú se están reduciendo gradualmente. Si usa más el puente de Kerch, lo pone en mayor riesgo.
Si recae sobre los ferries se convierten en objetivos. Si usa la línea de Jersón, se atacan los cruces alrededor de Chonjar y Armiansk. Si se dirige al corredor sur, enfrenta presión de drones en la línea de Mariupol, Berdiansk y Melitopol. Si intenta enviar refuerzos por mar, entran en juego los drones navales de Ucrania. Si quiere reforzar la defensa aérea en Crimea, tiene que retirar sistemas de otras regiones. Y cada vez que un sistema se envía a Crimea, Moscú, San Petersburgo, Rostov u otra zona crítica queda un poco más vulnerable. Ese es el dilema estratégico de Rusia. Para proteger Crimea, necesita reequilibrar todo el campo de batalla. Pero la guerra de drones de Ucrania no le da la oportunidad de establecer ese equilibrio con calma. La amenaza está en todas partes. Hoy se ataca Kerch, mañana Krasnodar, pasado mañana Rostov, luego los alrededores de Moscú, luego un radar en Crimea, luego un puente en la línea de Jersón. Rusia ya no defiende un solo frente. Intenta defender una red de objetivos que se extiende y cambia constantemente. En la era de los drones, eso es una tarea casi imposible. Además, el cálculo de costos también juega en contra de Moscú. Con drones baratos, de mediano alcance y producibles en masa, Ucrania tiene como objetivo los costosos sistemas de defensa aérea rusos, los depósitos de combustible, los radares y los vehículos logísticos. Sistemas que valen unos pocos miles o decenas de miles de dólares pueden producir daños por millones. Rusia no puede compensar cada pérdida a la misma velocidad. Por eso, aunque los ataques ucranianos parezcan pequeños individualmente, su impacto acumulado es enorme. Un puente por sí solo no termina la guerra. Un radar por sí solo no derriba a Crimea. Un ferry por sí solo no colapsa al ejército ruso. Pero si todos son atacados dentro de la misma estrategia, el resultado es diferente. Y es entonces cuando Crimea empieza a separarse lentamente del mundo exterior. El panorama que surge hoy no significa necesariamente que un gran ataque contra Crimea comenzará mañana por la mañana. Sería un error hablar con certeza apresurada sobre eso. Ucrania todavía tiene deficiencias muy serias. Para una operación terrestre a gran escala, se necesitan unidades blindadas, capacidad de ingeniería, cobertura de defensa aérea, vehículos de limpieza de minas, suministros a largo plazo y apoyo occidental sostenido. Y la posibilidad de un gran desembarco desde el mar es extremadamente difícil. Ucrania puede llevar a cabo operaciones especiales audaces, organizar incursiones costeras, realizar movimientos sorpresivos con unidades pequeñas, pero una gran operación anfibia no se trata solo de desembarcar tropas en la costa. Hay que alimentar, proteger y expandir a esos soldados durante semanas. Con la capacidad actual de Ucrania, ese es un escenario de riesgo muy alto. Por eso el camino más realista sigue siendo el terrestre y el estrangulamiento logístico. Primero, la línea de Jersón se pone bajo presión. Luego los cruces de Chonjar, Armiansk, Perekop y Sivash quedan inoperables. Luego aumenta la presión sobre Kerch. Luego la infraestructura de ferries y puertos es atacada repetidamente. Luego la red de defensa aérea en Crimea se erosiona aún más. Luego las tropas rusas en el interior se vuelven cada vez más costosas de mantener, más cansadas, más frágiles. Y solo después de todo eso, Ucrania podrá plantearse, política y militarmente, la siguiente pregunta: ¿ha llegado el momento de entrar a Crimea? Cada ataque que ocurre hoy es una página de preparación de una posible operación futura. Cerrar la entrada a Crimea no es solo un movimiento táctico. Es la condición estratégica para cualquier ataque contra la península. Porque antes de atacar una fortaleza, hay que asegurarse de que no le llegará ayuda desde afuera. Ucrania está haciendo exactamente eso en este momento. Cierra las puertas, corta las rutas, ataca los puentes, silencia los radares, detiene los ferries, reduce el combustible. Y envía un mensaje silencioso pero muy claro a la guarnición rusa. Pueden quedarse aquí, pero ya no podrán salir fácilmente. Ese mensaje pesa más que el sonido de un cañón, porque lo más aterrador para un soldado no es el ataque del enemigo. Lo más aterrador es darse cuenta de que el camino detrás de él ha desaparecido.
que no hay salida, que lo que antes era una fortaleza ahora es una jaula. El ejército ruso en Crimea hoy podría estar enfrentando exactamente ese sentimiento. En el mapa, la península todavía parece estar bajo control ruso. Las banderas siguen en su lugar. Los cuarteles generales siguen funcionando. La propaganda sigue repitiendo las mismas frases, pero el mapa real de esta guerra se dibuja en otro lado, en las gasolineras vacías, en los pilares de los puentes atacados, en las terminales de ferry paralizadas, en las pantallas de radar apagadas, en las cámaras de los drones que circulan sobre los convoyes que viajan de noche y en los estrechos pasos que se extienden desde Jersón hasta Crimea. Si Ucrania puede mantener esta presión, Crimea podría dejar de ser un trampolín militar para Rusia y convertirse en una carga cada vez más imposible de defender. Y esa es la mayor pesadilla de Putin, porque Crimea no es un frente cualquiera. Es el mayor símbolo político de su régimen. Desde 2014 ha estado en el centro de la narrativa de victoria del Kremlin. Si Rusia tiene dificultades para defender Crimea, eso no será solo una derrota militar, será un golpe directo al corazón de toda la afirmación histórica de Putin. Lo que está sucediendo en Crimea puede que no sea el acto final de esta guerra, pero podría demostrar que se está preparando el escenario para ese acto final. Y en ese escenario, lo que hace Ucrania es muy claro. Primero convertir a Crimea en una isla, luego hacer que esa isla sea inhabitable para el ejército ruso, y al final, hacer que el Kremlin acepte una realidad amarga. Ocupar un pedazo de tierra es una cosa, mantenerlo sin poder abastecerlo es algo completamente distinto. Hoy los depósitos en llamas, los puentes cerrados, los ferries detenidos en Crimea y los cruces atacados en la línea de Jersón dicen todos la misma frase: la puerta de Crimea se está cerrando. Y cuando se cierra la puerta, el significado de la guerra cambia para todos los que quedan adentro. Uno se pregunta, al ver todo esto, si hay algún punto en que una potencia militar acepta que sostener un territorio ya no vale lo que cuesta. Si hay un momento en que el cálculo cambia. Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, y quizás por eso esta guerra sigue siendo tan difícil de entender desde afuera.